Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Laura Bazán, soy psicóloga sanitaria. Si queréis conocerme más, tenéis un vídeo que anda por el mismo canal. Y bueno, esta vez lo que os voy a presentar es el guión de vida. Vamos a hablar acerca de ello. Vamos a ver de qué manera puedo vivir mi vida según la quiero vivir, ¿no? Hay que tener cuidado porque esto de sé tú mismo puede llegar a ser algo un poco peligroso, ¿no? Porque hay veces que lo que yo creo que es ser yo mismo puede ser algo que está haciendo daño a los demás o que no me esté beneficiando a mí mismo. Entonces, no vamos a hablar de este vídeo no va de estas frases de Mr. Wonderful o de, no sé, de superación que se ponen en tazas y cojines, sino que va de algo mucho más profundo, que es intentar entender qué camino estamos siguiendo y por qué estamos siguiendo eso. Quería comentaros que el tema de vivir acorde con nuestros valores, no solamente éticos, sino también nuestros objetivos de vida, nuestros gustos, etcétera, tiene que ver mucho con con la logoterapia que Víctor Frank ya exponía en su libro, ¿no? Víctor Frank es un psiquiatra, psicólogo, en aquel momento no había una distinción, y estuvo en un campo de concentración y nos menciona, nos habla de cómo aquellas personas que tenían claro cuál era su sentido de vida, qué era lo que le aportaba sentido a su vida, tenían muchas más posibilidades de sobrevivir que cualquier persona, por muy fuerte que sea físicamente. Hay un libro que escribió que se llama El hombre en busca del sentido, que os recomiendo encarecidamente. Y bueno, os puede aportar bastante, es un vídeo finito y bueno, me parece que es de las mejores cosas que podéis encontrar en una librería. También sabemos que las terapias de tercera generación, contextuales, las terapias de aceptación y compromiso, tienen que ver mucho también por ahí, ¿no? Con vivir nuestra vida de acorde a un compromiso con nuestros valores, ¿no? Una aceptación de lo que sentimos, de los que somos en este momento, para poder después focalizarnos en lo que llamamos los valores. Los valores serían esa dirección que no tiene fin que yo voy siguiendo en esa brújula. Las metas serían esas, bueno, dentro de un mapa serían los países, es algo específico que he elegido dentro de esa dirección que está acorde, ¿no? Es decir, algo que esté, por ejemplo, en el norte. Y luego están las tareas, el cómo llego a esos sitios. Pero eso es otro tema y también muy apasionante. Pero bueno, que quería mencionarlo un poco en esta introducción para que veáis que se aborda. Todo esto es importante en psicología, es muy importante. Pero hoy os voy a hablar del guión de vida, que me parece bastante curioso y que puede aportar mucho en nuestras vidas. El guión de vida nace dentro de la psicología transaccional y lo que sí que me voy a focalizar es en este libro. Este libro que es de José Luis Martorell, no sé si se ve bien. Se llama El guión de vida, es un libro finito, es un libro que podéis encontrar también en las librerías. No tengo nada, ningún motivo por el que tuviera que promocionar esto, pero simplemente que si os gusta este tema y queréis profundizar, pues que este libro es de muy fácil lectura y bueno, la verdad es que se lee bastante bien y bien, ahí lo tenéis. Entonces, la gran mayoría de las cosas que aparecen entre comillas están sacadas de este libro. ¿Bien? Vale, pues os voy a compartir una presentación como hago habitualmente para contaros un poquito, para hablaros acerca de esto, ¿no? Entonces, he querido llamar a esta presentación Vivir mi vida, ¿no? Es decir, la vida que estoy viviendo es algo que yo he decidido vivirla así, o estoy dentro de un guión, dentro de esta película que no es la mía, ¿no? Yo no he elegido muy bien estar aquí, pero llevo toda la vida viviendo bajo ya veremos, no, pero mandatos, bajo esos límites, ¿no? Que me impone el guión. Lo primero que plantea Martorell en su libro es que por qué pasan las cosas una y otra vez. Y nos exponen lo que son los juegos psicológicos. Esto es pura psicología transaccional. Eh, de esto se ha hablado ya en uno de los vídeos de la lista de reproducción de comunicación en pareja, del curso de comunicación en pareja. Por eso no me voy a extender mucho. Simplemente comentaros que sí, que los juegos psicológicos nos hacen permanecer en una constante espiral, sí, y es espiral, ¿no? Porque al final las cosas se van moviendo más arriba o más abajo,
con las personas y con el modo que tenemos de relacionarnos, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo muchas veces, ahora os explico una cosa, pero desde del modo que yo me comporte va a influenciar con el tipo de persona que yo elijo que esté a mi lado y también cómo las personas se comporten conmigo, ¿vale? Vale, luego hablamos un poquito más de esto. También quería mencionar el triángulo de Cartman, en el que se menciona, eso se llama el triángulo dramático. Hay estos tres roles que serían el verdugo, la víctima y el salvador. Y muchas veces cuando mi rol es el de víctima, es muy posible que me pueda unir a verdugos y que yo lo permita, ¿no? O a salvadores que me estén constantemente salvando. Entonces el salvador, como tiene ese rol, está contento de estar salvando y la víctima contenta de ser salvada. Sin embargo, esto que aparentemente es una relación simbiótica, tiene en el fondo un montón de problemas porque tiene muchos efectos secundarios que son nocivos, ¿no? El salvador se puede cansar de estar ahí y la víctima puede depender tanto que al final esa pérdida de dependencia le puede generar mucho malestar, ¿no? Y bueno, el tema de víctima-verdugo, pues lo vemos mucho también en las relaciones de maltrato, bueno, en muchas cosas, en trabajo, relaciones laborales, como hay personas que se ponen ahí y permitimos eso, ¿no? ¿Y por qué suceden una y otra vez? Porque nos metemos en estos juegos. Si no dejamos de jugar a eso y no cambiamos nuestro rol, seguramente seguiremos así el resto de nuestras vidas. Bueno, también desde la psicología transaccional, la más inicial, la que establecía Verne, veíamos, hablaban de los estados del yo. Eso lo tenéis, como os he comentado, en el otro curso. Pero básicamente decir que lo que ocurre es que muchas veces asumimos distintos roles dependiendo de la situación. Entonces, en alguna situación me puedo comportar como un padre, en otra como un adulto y en otra como un niño, ¿no? Y estas tres partes conviven en nosotros. Dentro de estas partes existen subpartes que igual no son tan sanas. Entonces, bueno, en algún momento que me comporte como un niño, pues bueno, bien, estoy en un concierto y me lo estoy pasando genial y dejo que mi niño, lo más espontáneo, aparezca y es muy adaptativo. Sin embargo, si yo en casa habitualmente saco ese rol de niño, posiblemente lo que me encuentre constantemente sea un rol de padre, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Cuando esto se repite y existe ese tipo de tendencia, es cuando seguimos entrando en los juegos. Hay un libro también de Martorell que se llama Los juegos psicológicos en familia, que también lo podéis encontrar y explica todo esto más. Y si no, como os comentaba, en 9 minutos os hago una breve exposición de qué estoy hablando. El adulto sería algo así como la consciencia, lo que más lo que integra todo lo que hay y que trata, hace decisiones como más maduras y comportamientos más maduros, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco los estados del yo. Y las transacciones serían desde dónde te estás, cómo te estás relacionando con las personas, desde qué rol te estás relacionando. Vemos que hay distintos tipos de transacciones. Están las transacciones simétricas, están las cruzadas y están las ulteriores, ¿no? En la que aparentemente me puedo estar comportando de una manera con un rol, pero en realidad no es así. Esto con todos los ejemplos lo tenéis en ese vídeo, ¿no? El tema que hay es que de aquí lo que sí que quiero que os quedéis es que si yo habitualmente tiendo a relacionarme con la gente como una figura de padre crítico, que sería un tipo de padre no menos adaptativo, que no sea muy sano, hipercrítico, seguramente me encuentre es una niña o un niño que se esté revelando, ¿vale? Que sería otra figura, un subtipo dentro del niño. Entonces, claro, dependiendo de los roles que yo ocupe habitualmente, pues me meto en juegos psicológicos de los que me cuesta mucho salir. Además, es importante entender que bueno, que a lo largo de nuestra vida y sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, la manera que tenemos de relacionarnos con las personas que nos rodean van a generar en nosotros unas creencias básicas y vamos a pensar que el control de las cosas que suceden puede estar dentro de nosotros o fuera o en el entorno, ya sean los demás o la situación, la suerte, ¿no? Estas creencias estaban desarrolladas por un psicólogo, Aaron Beck, y bueno, y estableció
Perdonadme, Albert Ellis fue el que estableció las creencias, Aaron Beck fue el que estableció las distorsiones cognitivas y estas creencias son como la base de todas las creencias, de todos los pensamientos que me puedan salir. Estas creencias son las basadas sobre mí mismo, qué creo, quién creo que soy yo, cómo me defino a mí mismo, cómo son los demás y cómo es mi entorno. Claro, si yo de pequeño me han hablado con respeto, me han dicho que soy una persona que me puedo equivocar, que eres bueno en lo que haces, pero que no eres perfecto y eso es normal, pues tendré ese tipo de autoconcepto. Lo que los padres nos dicen lo incorporamos a nuestro lenguaje interno, ¿no? Y, sin embargo, si lo que me han dicho es que soy torpe o que tienes que ser que tienes que ser perfecto, ahora veremos esto, son mandatos. No te van a decir tienes que ser perfecto, pero sí que te puedes encontrar un gran premio por haber sacado un 10 pero no por haber sacado un 8 o un lo puedes hacer todavía mejor, o si has estudiado mucho, pero podrías haber hecho más todavía. Pues voy a desarrollar un concepto de mí mismo de que nunca soy lo suficientemente bueno como para alcanzar un nivel adecuado en las actividades que hago, ¿no? Sobre los demás, pues bueno, si estoy pidiendo ya desde la cuna, ¿no? Me aplican el método Stibbil y que si sabéis es dejar llorar al bebé durante unos minutos que están pautados hasta que el bebé deja de llorar, ¿no? Pues seguramente que lo que crea es que el mundo es inestable, porque a veces me ayudan, pero otras veces mis padres no están presentes. O si siempre me están comparando con mi hermana, ¿no? Y mira lo buena que es mi hermana y lo mala que soy yo. Entonces, pues posiblemente me esté posicionando en la vida como una persona que es poco digna, que tiene poco valor, etcétera. Y luego el entorno, pues claro, si yo mi vida la he vivido, estábamos todo tan normal y de repente hubo una crisis familiar estalló todo por los aires, mis padres se divorcian y discuten, o estoy en un país viviendo tranquilamente y explota una guerra y tengo que salir corriendo, pues la sensación que voy a tener es que el mundo no es estable, me da miedo, ¿no? Porque en cualquier momento puede pasar algo y puede ser que esto me afecte a su vez con cómo soy yo y que sea más, que esté vigilando más todo lo que pasa en mi entorno. Y el locus de control sería eso, ¿quién es eh, quién es el que hace que yo sea de esta manera o que las cosas sean como son? Entonces también depende mucho de lo que yo haya ido absorbiendo dentro del núcleo familiar, que es donde se desarrollan las primeras relaciones más significativas, ¿no? De manera que podemos, no sé, podemos tener la impresión de que si hacemos algo esto puede llegar a cambiar o no, hijo, no podemos hacer nada, depende no lo sé, depende del presidente de gobierno, depende no lo sé, de lo que se os ocurra, ¿no? Pero el locus de control sería eso. Si yo tengo un locus de control interno, bueno, pues puede que me haga como más tener la sensación de que yo puedo manejar mi vida. Si tengo un locus de control externo constante, pues voy a tener la sensación de que todo lo manejan de fuera y que yo no puedo hacer nada. Yo estoy a la corriente de lo que venga. Cuando esto es inflexible y tengo un locus de control interno, pues parece que todo soy yo el culpable, porque soy yo el que controlo todo. Y cuando es extremo, la parte externa, es lo que os comentaba. Yo no puedo hacer nada y lo que venga, pues tendré que resignarme más que aceptar. Es importantísimo para entender el tema del guión e intentar entender qué es lo que ha estado guiando tu vida y ha estado estableciendo tu manera de esas creencias básicas y cómo entiendes el mundo, que tenemos que remontarnos hasta antes de que tú nacieras, cómo te han proyectado tus padres, por qué te llamaron así, qué se esperaban de la paternidad, de la maternidad, qué esperaban de su hijo, qué proyectaban, qué debía de ser, qué es lo que yo no tuve que ahora tiene que me gustaría que él tuviera. Todas esas cosas van a influenciar mucho los mensajes que vas a recibir luego cuando seas pequeño, ¿no? Cuando yo estoy en terapia, a mis pacientes, yo lo que hago es una evaluación muy pormenorizada en la que damos un paseo por la vida y nos vamos dando cuenta de todos los significados que hemos ido adquiriendo a medida que vamos relatando y narrando nuestra vida. Damos una coherencia a toda esa narrativa. Bueno, pues como os comentaba, la línea de vida es fundamental, el razonarla. No solamente es una línea y cuatro cosas, ¿no? Sino el mirar qué relación tenía con mis padres, cómo se relacionaban entre ellos,
cómo, a quién acudía, ¿no? Cuando yo tenía algún problema, cómo se manejaba lo que yo sentía. Bueno, hay muchas preguntas, primeras relaciones amorosas, etcétera. Todo esto, bien elaborado, nos va a dar un sentido a quién somos hasta ahora, ¿no? Dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Pues esto es lo que ocurre en psicología también, ¿no? Tenemos que ver cómo las heridas de los propios padres van a influir en lo que van a transmitir a sus hijos, ¿no? Si yo tengo muchísimo miedo a algo, quizá me convierta en una figura sobreprotectora, lo cual no estoy, esto no viene bien. Si yo he tenido una crisis económica en mi casa, yo voy a decir a mis hijos que tengan un trabajo fijo. Da igual lo que ellos quieran o no quieran hacer con su vida, pero tienen que ser un trabajo fijo, ¿no? Si yo tengo un trauma de algún tipo, todos tenemos traumas, los traumas son heridas más grandes, más pequeñas, pero todos nos hemos dado en algún momento algún golpe, como trauma físico, ¿no? Un golpe. Lo que pasa es que no todos hemos tenido un accidente de tráfico que nos haya partido la columna, ¿no? Pero, eh, pero quiero decir que las heridas pueden ser más grandes o más pequeñas, pero ahí están. Y esas heridas, cuando no se cierran, evidentemente que van a resonar en el modo de educar que tengamos y lo que vamos a transmitir, los mandatos que les vamos a dar, el cómo hay que ser en la vida para tener éxito, ¿no? Porque a ellos lo han traído, ¿no? Esas cargas por legado, esas cargas personales que vamos arrastrando y transmitiendo. Y cuando hablamos de la primera moneda, ese es un ejemplo que pone Martorell en su libro, en el que habla que tú puedes cuando estás haciendo esa torrecita típica de monedas que estáis viendo aquí, cuando las cosas se van mal en la etapa del bebé, que no le damos importancia, pensamos que no se enteran de nada, pero estamos hablando de que los niños a esas edades tienen un cerebro completamente emocional, captan todo, mucho más que cuando ya tienen una razón muy elaborada. Y lo que ocurre es que si, por ejemplo, con el método Stible, como os comentaba, a veces vienen mis padres, a veces no, pues eso se va a empezar a influir en cómo veo el mundo, en esas creencias. Por lo tanto, la primera moneda ya va a estar torcida. Si mi madre no está, porque se puso, no lo sé, a trabajar muchísimas horas y me cuidaba una cuidadora y luego me despido de la cuidadora y bueno, y muchas otras cosas que empiezan, todo empieza ahí, ¿vale? Todo empieza ahí, desde antes incluso de que hayamos nacido, desde que somos fetos y desde que somos bebés y todo lo que continúa a lo largo de la vida. Como os comentaba, las expectativas que tengan los padres acerca de los hijos y sobre qué va a ser la maternidad o la paternidad también influyen. Porque claro, si yo me creo que la maternidad es tener un hijo, pero ya está, es decir, dedicarle 2 horas al día, pues va a influir mucho cuando luego me encuentre que mi hijo me está demandando más. Igual me empieza a agobiar porque no era lo que yo me esperaba. Porque yo tenía otros proyectos en la vida que he tenido que dar de lado para cuidar de mi hijo. Igual le transmito que es un estorbo, sin darme cuenta. Luego os lo comento después, pero los mensajes más potentes son los mensajes que se establecen desde el lenguaje no verbal. No lo que tú le dices, sino lo que el hijo siente, ¿no? La cara, a lo mejor estar triste en una situación familiar, no, es que tengo que, venga, vale, me pongo contigo, ¿no? ¿Cómo transmitimos todo eso, ¿no? Entonces, el tema de qué me creo yo que es la maternidad y cómo veo yo a mi hijo que ha nacido, qué repercusiones ha tenido en mi propia vida y qué le estoy diciendo, que le estoy transmitiendo. A lo mejor mi estado de ánimo no es muy bueno y tuve un hijo para ver si me alegraba, pero no me alegro y encima es peor porque no me puedo dedicar, centrar en mí, sino que tengo que estar centrado en una segunda persona. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué transmito? ¿Qué estoy transmitiendo a mi hijo? Entonces, los primeros mensajes también de cómo nos definen cuando somos bebés, cuando somos niños, nos van van a implicar mucho, ¿no? Ese guión de vida, ¿no? Si me dicen, ¿eres bueno o malo? ¿Cuántas veces nos encontramos con niños que tienen problemas porque no están sanos y están llorando por eso, porque tienen un reflujo, algo que no es visible, una dermatitis, algo así? Y el niño llora, entonces el niño es que es bueno o malo. ¿Cuántas veces te lo preguntan esto, no? ¿Es bueno o malo? Pues mi hijo es bueno, es decir, que me preguntas por si llora o no llora, si duerme o no duerme, ya nacen con esto y además nos lo cuentan muchas veces. Uy, tú de pequeño eras terrible, no me dejabas dormir nunca, ¿no? Eh, Se puede transmitir lo mismo, pero con otro mensaje en el que no esté esa connotación de bueno o malo, ¿no? Te aceptamos tal y como eres, o solo si compartes nuestros valores y modo de pensar o modo de hacer un niño que se mueva más, puf, y a lo mejor con una madre que tenga ansiedad o con un padre que tenga ansiedad o que tenga estrés por el trabajo, va a chocar mucho más que un niño que se mueva, pero que los padres se muevan y que admitan el movimiento como parte normal del desarrollo, ¿no?
Claro, depende no solamente de cómo venga el niño con sus rasgos de personalidad, sino también cómo son los padres. Y eso es lo que va a generar esa interacción en la que se va a generar ese guión y que yo voy a interpretar si es bueno o malo lo que yo pienso, hago y siento, ¿no? ¿Quiere estar contigo o estorbas? Pues, uff, es que el colegio, todo lo que nos cuesta, es que esos comentarios delante de los niños que puedan percibir que son un estorbo, que están, que cuestan dinero, ¿no? El comportamiento que me estaba molestando, el que te quite demasiado tiempo, yo tenía que haber hecho esto, pero bueno, venga, me voy a quedar contigo, ¿no? Al final son mensajes por debajo que se están mandando, el vales o no vales, ¿no? ¿Eres el orgullo o eres el fracaso de la familia? Hace poco una paciente me comentaba el comentario que le hacía, pues no haberme tenido, le decía a su madre, ¿no? No haberme tenido. Es lo que siento. Seguro que su madre quería haberla tenido igual, pero ella sí que sentía, ¿no? Que había cambiado la vida en su familia y se sentía que era un estorbo, como que si ya no estuviera las cosas hubieran ido mejor, ¿no? Eres leal o desleal a los mandatos que van a definir lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que ser de esta manera, tienes que ser humilde, no puedes tener excesivo éxito, tienes que ser dependiente o independiente. Y de repente me veo pidiendo ayuda y me siento desleal, porque claro, yo tenía que ser totalmente independiente, ¿no? Está el mensaje que te van mandando y también la persona cómo lo va incorporando. Pero al final es verdad que el entorno, sobre todo el familiar al principio, establece los permisos de lo que puedo o no puedo hacer, los requerimientos y prohibiciones, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y una amenaza, que es lo que puede suceder como consecuencia si no realizo esos requerimientos, si me salto las prohibiciones, ¿no? Familias en los que hay que tener en cuenta que el genograma es una herramienta buenísima para esto. Hay veces que hay familias que no soportan, por ejemplo, el cambio, ¿no? Toda la vida haciendo lo mismo, porque esto me da seguridad. Y ahora llega mi hijo y me dice que se va a ir a vivir 2 años a un sitio, otros 2 años a otro, eso es una prohibición que me estoy saltando. Entonces me siento que soy desleal, que estoy fallando a mi familia, ¿no? Entonces, o no lo sé, el hecho de me voy a ir a vivir sola. ¿Sola te vas a ir a vivir? No, porque tienes que ir a vivir con una familia. Para irte sola no te puedes ir, ¿no? O quiero estudiar y quiero hacer esto. Hay veces que hay cosas, hay problemas, heridas de los propios padres, como hablábamos con anterioridad, que se pueden trasladar. Es como que mi hijo va a ser más que yo. Y eso, que hay algunos padres que lo desean con todas sus ganas, hay otros padres que tienen una parte que sí que lo desean, pero hay otra parte que no, porque pueden llegar a ver debilitada su propia autoestima, ¿no? Para Martorell, el guión está sustentado en decisiones que la persona tomó en su infancia. Es decir, él lo que dice es que todo esto tú te lo puedes quedar o lo puedes dejar. Y eso es una decisión. Y que en realidad el mensaje es importante, pero es más importante todavía la decisión que el niño ha tomado. ¿Sigo por la vía que yo quiero o sigo haciendo caso a mis padres? Esto, por ejemplo, en el caso en el que los padres sean muy de te quedas en casa, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a hacer un guiño a una paciente a la que sabe que le estoy dedicando este vídeo, ¿no? Mis padres me están haciendo así, entonces de alguna manera yo estoy percibiendo de una manera sutil, porque repito que estos mandatos son sutiles, que yo me tengo que quedar en casa, ¿no? Pero por otra parte también, ahora hablaremos del doble vínculo, te dicen que no, que tú salgas, pero hay otros comportamientos que te están dando cuenta que lo que te están pidiendo es que te quedes, ¿no? Y además esa amenaza también es sutil. Es sutil porque hay veces que es que te retiro la mirada cuando no haces lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? O sí, o te hablo de otra manera, mi tono cambia, o al día siguiente estoy muy triste por lo que haya ocurrido, ¿no? O, bueno, o cualquier otro tipo de comentario, ¿no? Entonces ahí la persona podría haber decidido si hacía caso a lo que le decían sus padres o no. Evidentemente, cuando eres pequeño, dependes de tus padres y son las figuras principales de apego. Entonces, muchas veces lo que queremos es que por lo menos tenerlas y me agarro a lo que sea con tal de no perder eso. Entonces, es muy difícil hacerlo en la edad, en la infancia. Sin embargo, el cambio de vida, como decía Martorell, supone redecidir. Es decir, nosotros seguimos moviéndonos por aquellos patrones que hacíamos cuando éramos pequeños, porque se desarrollaron cuando yo
cuando tú eras pequeña, cuando eras pequeña, y tenías esos miedos enormes y sentías esa amenaza encima de ti. Eso ahora ha cambiado. Ahora ya eres mayor, eres adulta, eres adulto, puedes decidir qué hacer, redecidir sobre lo que ya habías hecho. Pero eso requiere un cambio de paradigma y evidentemente es muy doloroso y muy duro practicar esa redecisión. Pero por ejemplo, los elefantes, se habla que en los circos, cuando son pequeños, les atan una pata a un palo de la lona y ellos no pueden irse porque no tienen la fuerza suficiente. Pero luego después, cuando son adultos que podrían tirar perfectamente eso y escapar, ya han asumido que ellos no pueden salir de ahí. Entonces se quedan fijos y ya ni lo intentan porque la sensación es de indefensión aprendida. Es decir, haga lo que haga, yo no puedo salir de aquí. Entonces, esa es la definición. Lo que hay que volver es a redecidir, que ese elefante diga, ahora voy a moverme. Antes no, pero ahora sí me puedo mover. Y claro, todo esto, ¿qué es lo que nos provoca? El conflicto existencial, porque por una parte tienes el mensaje de los padres, por otra parte tienes tu propia naturaleza. Entonces, si yo me salgo de ese mandato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener una crisis que me lleve a la ruptura con mis padres? Eso yo no lo quiero. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Dónde me focalizo? ¿En, en lo que me están diciendo ellos, porque por lo menos así sé que voy a tener esta parte, o vivo, me quito estas manos que me están impidiendo salir y hago mi vida, porque los efectos secundarios de eso son muy gordos, ¿no? El conflicto existencial será menor en un ambiente de amor, aceptación y protección. Claro, hay padres que nos lo ponen más fáciles que otros. Todos tenemos cierto conflicto existencial porque todos nos movemos con ciertos mandatos, con ciertos permisos y prohibiciones. Esa es la educación. Lo que pasa es que el modo de transmitir esto es muy distinto de unas familias a otras. Entonces, a lo mejor yo te transmito que esto es lo mejor para mí, pero tú siéntete libre, si quieres hacer esto, pues adelante, hazlo y no hay consecuencias, o si las hay son, bueno, venga, me enfado, pero ya está, he entendido y hay un proceso de individualización que se llama, ¿no? De individuación. Bowen describía todo esto, ¿no? En ser individuo en grupo. Es decir, que mis padres empiezan a asumir que a medida que van pasando los, los años, pues que yo voy eligiendo ser la persona que quiero ser, que quiero hacer, etcétera. Entonces, ese ambiente de aceptación de la diferencia, el amor incondicional, hagas lo que hagas, yo te voy a seguir queriendo y estoy aquí, y de protección, que bueno, pues si te equivocas con lo que estás explorando, no te preocupes que nosotros somos tu refugio seguro y puedes volver cuando quieras, ¿no? Eso va a ser mucho más fácil que una persona que haya recibido mensajes de rechazo cuando no haces lo que nosotros pretendemos que tú hagas con tu vida o que seas otra persona que nosotros no esperábamos que fueras. El guión se incorpora cuando fracasa la tentativa de ser uno mismo o cuando el ambiente, generalmente los padres, impiden descubrir quién es uno mismo. Entonces surge la angustia y el guión. Es decir, empiezo a asumir un papel que no es el mío y entro en esa parte de quién soy. Ya no sé quién soy, porque no sé si soy yo o soy la capa que me he montado, el rol que he montado para gustar a mis padres, para gustar al entorno. Entonces, ¿quién soy? Este problema de identidad es muy grande, ¿no? Entonces, todos nacemos, porque ya hay expectativas, y nos desarrollamos con un guión, pero en un ambiente saludable, termino siendo quien yo soy y haciendo lo que yo quiero, en el guión que yo quiero, que yo he decidido. Yo sé quién soy y cuál es mi identidad. El doble vínculo es cuando ni siquiera sabes qué es lo que quieren de ti. El doble vínculo son dos peticiones que son opuestas. Entonces, por una parte te estoy diciendo que quiero que seas independiente y te animo a que seas independiente, pero cuando eres independiente y sales de casa, te pongo mala cara si sales de fiesta, si dices que te vas a dar un viaje, si dices que has decidido que te vas a vivir sola, ahí te pongo mala cara. Pero yo te estoy diciendo que quiero que seas independiente. Sí, el doble vínculo son esos dos mensajes que son opuestos. Entonces, haga lo que haga, va a estar mal. No puedo satisfacer a mis padres. De manera que me están criticando, a lo mejor porque me estoy quedando en casa, pero por otra parte me he quedado en casa porque yo he sentido que era lo que vosotros queríais que yo hiciera. Hay que salir de este doble vínculo. El doble vínculo está detrás de muchos tipos de trastornos. La amenaza es lo que yo siento. ¿Qué pasa cuando no cumplo con ese mandato? Que me salto la prohibición o con ese permiso, ¿no? Pues que tengo el miedo que tengo, esa amenaza, proviene de nuestro niño.
a ser abandonado, tengo miedo a ser abandonado, a ser no querido o no querida. De adultos seguimos sintiendo como si fuéramos niños, es nuestro niño el que está funcionando, ese estado del yo. La amenaza proviene del niño de nuestros padres, a su vez, porque ellos no son conscientes normalmente de lo que están haciendo. Nuestros padres no nos desean nada malo, que quede claro, ¿vale? Entonces, ellos tienen sus propios miedos, culpas, vergüenzas, enfados, de los que no son conscientes. Y entonces hacen gestos y cosas que trasladamos a nuestros hijos. Entonces, cubrimos la amenaza normalmente con racionalizaciones, explicaciones que nos dejan donde estamos y no nos permiten construir nuestro propio guión. Esto ya pues eso, como personas que hemos recibido todo esto, al final la amenaza la siento, pero busco racionalizar y buscar excusas para no avanzar. Me da tanto miedo seguir otro guión, porque me da miedo a no ser aceptada, que busco excusas. Es normal, ¿eh? Es normal, porque realmente es que esto, todo de lo que estamos hablando es muy duro. Los mandatos, pues no recordamos cuándo los adquirimos, ya que normalmente llegan a través de sutilezas o de un lenguaje no verbal. Son normas, valores y mensajes implícitos o explícitos, es decir, que te das cuenta, te los dicen directamente o que los vas captando, que se transmiten en la familia y que guían el comportamiento y la visión del mundo de sus miembros. Todos los miembros de la familia se comportan bajo esos mandatos, son la bandera que cuelgas, es la constitución, ¿no? Y ahí establece las expectativas sobre cómo deben ser las personas, cómo deben actuar y qué deben valorar, ¿vale? Qué es lo importante y qué no es importante, ¿vale? En algunas familias el fútbol es el templo y en otras familias no lo es. En algunas familias la religión es súper importante y en otras no lo es. Entonces, claro, dependiendo de la familia tendrán sus propios mandatos de lo que está bien y lo que está mal. Algunos mandatos pueden ser positivos y fomentar el crecimiento y la cohesión. Sin embargo, otros pueden ser rígidos o limitantes, generando conflictos existenciales, ya que es lo que me están pidiendo y lo que yo quiero realmente, afectando a la autoestima y las relaciones de los individuos. El héroe, ¿quién es el héroe? Pues el héroe es ese personaje que desde que éramos pequeños admirábamos, ya sea los dibujos animados, los cuentos, las películas. Pueden ser personas también reales que vemos, que conocemos en nuestro entorno y a las que admiramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tocan nuestros deseos y miedos de una manera profunda y suelen tener esas soluciones que podrían liberarnos a nosotros de nuestro propio conflicto existencial. Nos dan pistas de quién querríamos ser nosotros. Vale, pues voy a dejar aquí esta primera parte. Hablaremos propiamente del guión de vida. Eh, bueno, os doy las gracias por estar aquí y os espero en el siguiente vídeo.